Buenos días, chicos. Nos falta hacer un par de problemas de fuerzas y os voy a mandar otro más para casa y nada más, ya solamente dudas hasta el día del examen, que es el día 8, como me habéis dicho. Entonces, estos problemas son complicados, ¿eh? Tenéis que ver el vídeo las veces que os hagan falta y todas las dudas que tengáis me las decís. Si queréis que haga más ejercicios similares, los hago. El examen va a ser un ejercicio muy parecido a alguno de los que hemos hecho, ¿eh? Muy parecido. Entonces, si controláis los ejercicios que hemos hecho, no vais a tener ningún problema. Todas las dudas, os lo repito, me las decís, ¿eh? Este ya veréis, os vais a asustar un poco, es un poco complicado. Mirad, estos son los típicos problemas de fuerzas que se hacen en bachillerato. A vosotros os van a parecer bastante difíciles al principio y luego vais a ver que son bastante fáciles. Yo voy a intentar explicar cómo se hacen de forma mecánica. Al principio es mejor hacerlo de forma mecánica. O sea, os voy diciendo los pasitos que hay que hacer para hacer cada uno. Bueno, vamos a hacer el 41 de la página 205, pero os voy a dar algún dato más que no viene en el libro. En el libro veis que lo tengo aquí, dice que hay un coche en una rampa y que el coche le dejan sin freno de mano y se empieza a caer el coche. Bueno, hay un coche aquí en una rampa y empieza a caerse. Pero nos dicen datos. Quieren que lo hagáis con letras, pero yo prefiero daros letras. Se trata de calcular cómo cae el coche hacia abajo. Pero yo os voy a dar estos datos que no vienen en el problema del libro porque me parece más fácil. Para empezar es mejor. Vamos a suponer que el ángulo de la cuesta abajo es 30 grados. Vamos a suponer que la masa del coche es 1000 kilogramos. Y vamos a suponer también que no hay rozamiento. O sea, que la nu es cero, que la fuerza de rozamiento es cero. ¿Os acordáis cómo se calculaba la fuerza de rozamiento? Con la nu. Y si la nu es cero, pues la fuerza de rozamiento es cero. Vamos a suponer también que la distancia desde donde está el coche hasta aquí son 100 metros. O sea, el coche recorrería 100 metros hasta que se choque aquí con un muro que hay aquí. O con el coche del vecino. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cuál es lo que pregunta el problema? Dice que calculemos la aceleración que coge el coche, cuánto tarda en bajar, y si queréis incluso podemos calcular a qué velocidad se va a chocar con el muro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues estos problemas vais a hacerlos siempre de esta forma. Primero lo dibujáis y ponéis, lo más importante al dibujarlo, las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay aquí? Bueno, pues aquí solamente hay esta fuerza. El peso del coche, porque hemos dicho que no hay rozamiento, no hay nada más que el peso, no hay más fuerzas. Bueno, y si hay una fuerza hacia abajo, ¿qué va a pasar aquí? Ya está dibujado, por cierto, ya está dibujado. ¿Qué va a pasar aquí? Pues va a pasar que el coche va a intentar ir hacia allá, que es la fuerza que tira de él, pero no puede porque está el suelo. El coche no va a ir hacia aquí porque está el suelo, va a ir hacia acá. ¿Y por qué va hacia acá si la fuerza tira para acá? Pues mirad, si descomponemos esta fuerza, voy a hacerlo en otro color, a ver si lo veis mejor. Si descomponemos la fuerza del peso en esta dirección, que es la dirección de la caída, y en esta se entiende, bueno, a esta la llamamos P sub T. T viene de tangente porque es paralela a la rampa. Y a esta se la suele llamar P sub N. N significa normal y viene de perpendicular porque es perpendicular a la rampa, ¿veis? Bueno, pues si la descomponéis el peso, pues entendéis que este peso va a apretar hacia acá, que produciría contra el coche contra el suelo, que produciría un rozamiento, y una fuerza que hemos llamado P sub T, que es la que produce que el coche vaya hacia allá. Entonces, estos problemas vamos a seguir con el mecanismo de resolución. Primero lo dibujamos poniendo las fuerzas. Yo he puesto la única fuerza que es el peso y la he descompuesto en... Lo voy a poner aquí. La dirección, nos fijamos en la dirección del movimiento. O sea, el coche se mueve en esta dirección, ¿no?
Bueno, pues en esa dirección es donde hay que descomponer las fuerzas, ¿veis? Yo la he descompuesto, está en esta, y sacar lo que se llama la resultante o el sumatorio. Esto es un sumatorio que vais a utilizar en bachillerato, pero viene a ser lo que nosotros llamamos siempre la fuerza resultante final. Y esta fuerza resultante final en la dirección del movimiento. O sea, lo que hay que calcular es, en esta dirección, ¿cuál es la fuerza resultante? Eso es lo que significa todo esto que os he puesto ahí. Que en la dirección del movimiento, que es esta es la dirección del movimiento, calculemos la fuerza resultante. En nuestro caso, la única fuerza resultante es esta, porque en esta dirección del movimiento es la única que hay. ¿La veis? Que es esta la única. Si tuviéramos una fuerza de rozamiento, en este problema no. Si tuviéramos una fuerza de rozamiento, tenemos que restar a esta, le restaríamos esta y sacaríamos la fuerza resultante en la dirección del movimiento, que en bachillerato se la llama sumatorio de fuerzas. Este simbolito significa sumatorio. Bueno, pues vamos a hacer el paso 2. El paso 2 es calcular la fuerza resultante en la dirección del movimiento. O sea, aquí, ¿cuál es la fuerza resultante? Y en nuestro caso, la única es esta. ¿Y cómo calculamos la P sub T? Pues, ¿os acordáis que os dije que en una descomposición de este tipo, si sabemos el ángulo de la fuerza con el eje X, que en este caso es este, el eje X, la horizontal, simplemente se calculaba así? Y si quisiéramos calcular el P sub n por el seno. ¿Pero cuánto vale este ángulo alfa? Bueno, pues este ángulo alfa, esto es una cosa que a mí me cuesta mucho verla, hay personas que lo ven muy bien, yo lo veo fatal. Sabiendo este que es 30, ¿y por qué este es 30? ¿Por qué ese es 30? ¿Cómo se ve esto? Pues se ve imaginándose que la rampa esta sube y baja, ¿eh? Y nos imaginamos qué pasaría con este ángulo. Y si nos imaginamos la rampa hacer así y pensamos en este ángulo, nos damos cuenta de que es el mismo ángulo este que este. A mí me cuesta mucho verlo y lo sé de memoria, que este ángulo corresponde con este, porque hay un montón de problemas de rampas y siempre coincide este con este. Pero hay gente que lo ve muy bien, hay gente que lo ve muy fácilmente. Entonces, si este ángulo es 30, este es 60, que es el que nos interesa para poder utilizar estas dos formulitas que os he recomendado que os aprendáis, porque se usan un montón. Vale, pues entonces ya podemos calcular el P sub T y el P sub N. P sub T el peso, este peso. ¿Y cuánto es este peso? Pues como siempre, ¿no? M por G, la masa del coche, que es 1000, por G, que es 9,81. 1000 por 9,81 por el coseno de 60. Acordaos, 60 de ahí. ¿Y esto cuánto da? Pues esto, si lo hacéis, os da 8,495,70. ¿En qué se mide el peso? Me da igual que sea un peso tangente, que un peso sub n, que una fuerza de atracción, como es una fuerza siempre en Newton, ¿eh? Y el P sub n, que en este problema no nos sirve para nada porque no hay rozamiento, pero en otros problemas que haya rozamiento sí que se utilizará. Pues os acordáis, ¿no? Esto, paréntesis. La fuerza de rozamiento es nu por n, o lo que es lo mismo. Entonces, si tenemos que calcular la fuerza de rozamiento, en este problema no, porque no la hay, pero si hubiera que calcularla necesitaríamos esto. ¿Y cómo se calcularía? Pues se calcularía así de fácil. Y esto, si lo calculáis, os da... A ver, esto... 9,81 por el seno de 60... me da mal. ¿Me he confundido aquí o me he confundido aquí? Me he confundido aquí. Que lo he hecho antes deprisa, me he confundido. Esto está mal, chicos. Esto es 4905 Newton, perdón. Bueno, pues esto lo que significa es que habrá una fuerza hacia allá de 4905 Newton. Vale, pues ya tenemos
esta, que es 4.905 newton. Tercera cosa que hay que hacer en estos problemas. Se pone esto. ¿Qué significa esto? Esto viene de la segunda ley de Newton. Y esto simplemente significa la fuerza resultante final y la masa. Si hubiera muchas masas, se sumarían todas las masas. Aquí solo tenemos la masa del coche, pero en otros problemas que hubiera más masas, pues la sumaríamos, ¿eh? Sumatorio de masa, sumatorio de fuerza. En nuestro caso, muy fácil. Esto es 4.905. La masa es la masa del coche, que es 1000, ¿la veis? Por la aceleración. Y de aquí sacamos la aceleración, que vale 4,9. Como siempre, metros por segundo cuadrado. Con lo cual, que hemos averiguado que este coche va a caer para acá con esta aceleración, con una aceleración de 4,9 metros por segundo. Y si nos preguntaran en el problema el tiempo que tarda en caer, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Si las rampas son 100 metros, ¿veis? Bueno, pues esto se convertiría en un problema de cinemática con aceleración. Vaya aceleración. La velocidad inicial 0, porque el coche está parado al principio. La velocidad final no la sabemos y como hemos hecho los problemas siempre de cinemática. Esto son los datos, las ecuaciones son estas. Y ahora lo que tendríamos que hacer es sustituir estos datos en estas ecuaciones. En este caso, lo voy a hacer rápido, es en esta. 100 metros igual a 0, esto es 0, más la velocidad inicial es 0 por t0 más 1/2 de la aceleración que le hemos calculado, 4,9 por el tiempo al cuadrado, y el tiempo lo despejamos y nos sale 100 por 2 entre 4,9 radians, 6,38 segundos tardaría el coche en chocarse con el muro. Y si nos preguntasen la velocidad, ¿a qué velocidad se choca con el muro? Bueno, pues ya lo sacamos de aquí, ¿no? De esta otra ecuación. Como sabemos la aceleración, sabemos el tiempo, sabemos la velocidad inicial, despejamos. 4,9 igual a v menos 0 entre el tiempo 6,38 y la velocidad sería 31 metros por segundo, ¿vale? ¿Habéis visto? Esto es complicado. Es complicado este problema. Este problema lo tenéis que entender muy bien, tenéis que hacerlo. Vosotros en casa, una vez que me habéis escuchado a mí, lo intentáis hacer vosotros. Y os lo voy a complicar un poquito en casa. A ver si sois capaces de hacer el mismo problema si sí que hubiera fuerza de rozamiento para casa. Con fuerza de rozamiento. Para calcular la fuerza de rozamiento vais a usar una nu de 0,2. O sea, hacéis el mismo problema, pero tenéis que calcular la fuerza de rozamiento. ¿Cómo la calculáis? Con esto. Y cuando tengáis la fuerza de rozamiento, ¿qué diferencia hay con lo que he hecho yo? Pues la única diferencia es que en este sumatorio tenéis que restar la fuerza de rozamiento. O sea, en vuestra casa tendréis que hacer esto, o lo que es lo mismo, la fuerza resultante será igual a la PT que la tenemos calculada menos la fuerza de rozamiento que tenéis que calcular. Y todo lo demás lo hacéis igual. A ver si sois capaces. Si no sois capaces, me lo decís y lo hago yo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer el último problema. Esto es lo más difícil de todo dinámica, este problema que vamos a hacer ahora. Un poquito más difícil que el de antes, pero es el típico problema que os va a poner Nando el año que viene en el examen. Este problema seguramente lo ponga Nando el año que viene en el examen y yo os lo voy dando ya para que al año que viene no os cueste ningún trabajo, aunque este año os va a costar mucho, pero el año que viene no va a costar ninguno. Mirad, tenemos este sistema, hay una rampa aquí, no hay rozamiento, o sea, la nu vale 0, y hay una caja aquí que pesa 100 kilos, apoyada en una rampa sin rozamiento, imaginad que es de hielo, las dos cosas, que no hay rozamiento, aquí hay una polea sin rozamiento y aquí hay un peso colgado de 100 kilogramos. Este ángulo es de 30. Se trata de averiguar a qué velocidad, a qué aceleración, perdón, esto va a ir hacia allá, ¿no? Porque esto obviamente va a ir hacia acá, si no hay rozamiento. Esto se va a caer para acá. ¿Pero con qué aceleración? Esto caería a 9,81 si no tuviera esto. Con una aceleración de 9,81, pero como tiene aquí un freno, la aceleración será más pequeñita. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, pues como siempre. Primero,
Dibujamos las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay aquí? Pues está este peso. Vamos a llamarle el peso 1. Y hay otro peso aquí, el peso 2. Segunda cosa que os he dicho que había que hacer. Segunda cosa. Descomponer las fuerzas en la dirección del movimiento. ¿Cuál es la dirección del movimiento? Esta es la dirección del movimiento. Todo esto que estoy haciendo así, yo con el rotulador, es la dirección del movimiento. El sistema se va a mover en esta dirección. El sentido es hacia allá, hacia la derecha. Pero la dirección es esta, ¿vale? Bueno, pues hay que descomponer. Esta ya está descompuesta, ¿no? O sea, la dirección del movimiento es esta. Esta es la dirección del movimiento. Esta ya está descompuesta aquí. Pero esta no. Esta no está en esta línea amarilla. Entonces hay que descomponerla. ¿Cómo se descompone? Pues se descompone en estos dos ejes. Este es como si fuera el eje X y este es como si fuera el eje Y. A este le solemos llamar P sub n y a esta otra lo solemos llamar P sub t, porque es tangente, o sea, paralelo a la caída, al movimiento, y esto es normal, o sea, perpendicular al movimiento. Bueno. ¿Y cuánto vale este ángulo? Que es el que nos interesa, el que choca con el eje X. En este caso el eje X es el eje T, o sea, este eje. Pues 60. Esto lo tenéis que ver, ya lo he dicho en otro vídeo. Si esto es 30, esto vale 30 y esto vale 60. Vale. Tercera cosa que hay que hacer. Esto. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que calcular la fuerza resultante en la dirección del movimiento, en esta dirección la fuerza resultante, y calcular la suma de las masas. En este caso no es como antes, que solo había un coche, aquí hay dos masas, esta masa y esta masa. Bueno, pues esto sería estos 100 más estos 100, 200. Y a partir de ahí calcularíamos lo que nos piden. Vale, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula esto? Pues ponemos todas las fuerzas que están en la dirección del movimiento, o sea, en la línea amarilla. ¿Qué fuerzas hay? Pues esta, ¿veis? Esta en amarilla y esta. Esto, que es lo que siempre hemos llamado fuerza resultante, pero está mejor puesto así. Tenemos que sumar estas. ¿Y cómo las sumamos? Bueno, pues las sumamos siempre hacia la derecha, positivo. ¿Cuáles van hacia la derecha? Esta, ¿no? Esta va hacia la derecha, ¿lo veis? Hacia la derecha. P sub 2. Y hacia la izquierda esta, el P sub t. Como tenemos que calcular entonces esta y esta. P sub 2, muy fácil, ¿no? Masa por G. Esto es 100 por 9,81, 981 newton. ¿Esta vale? 981 newton. Y esta, la P sub t. Bueno, pues, ¿os acordáis que teniendo este ángulo es muy fácil? La P sub t, os aprendéis de memoria, es P por... ¿Qué P? Esta P, por supuesto, la P1. Estamos con esta. Esta es la P1, en la que influye ahí. Por el coseno de 60. Y la P sub n, que en este caso no nos hace falta porque no hay rozamiento, pero lo voy a calcular también, sería P sub 1 por el seno de 60. Estas las tenéis que aprender así. Y acordaos siempre el ángulo, el que choca con el eje X, que en este caso, aunque está inclinado, lo seguimos considerando entre comillas eje X, aunque aquí se llama eje tangente. ¿Vale? Y ya sustituimos. La PU, bueno, nos hace falta saber esto cuánto vale. M por G, o sea, 100 por 9,81, 981 newton, igual que antes. Sería 981 por el coseno de 60. Esto vale 981 por el coseno de 60. 490,5 newton.
Y esto, la P sub n valdría 981 por el seno de 60, 849,57. Pero este no lo vamos a usar porque no tenemos fuerza de rozamiento, así que esta no la vamos a usar. Bueno, ahora ya que tenemos esto y tenemos esto, pues calculamos cuánto vale la fuerza resultante, que es la fuerza en la dirección del movimiento, en la dirección de la línea amarilla que he pintado. P sub 2, aquí la tenemos, 981. P sub t, aquí lo tenemos, 490,5. Esto lo hacéis y queda 490,5 newton. O sea, todo este sistema sería equivalente a que esto estuviera moviendo con una fuerza única de 490 a la derecha. Por eso hemos puesto este signo positivo. Vale, pero lo que nos preguntaban a nosotros es la aceleración, ¿veis? Cuarto paso. Bueno, lo podemos sacar aquí de este paso. Sustituimos ahí. Sacar la aceleración con esta fórmula. Esta, 490,5. Sumatorio de masas. Es todas las masas que hay en el sistema. El sistema son esta masa y esa masa. 100 más 100, 200. Lo pongo así para que lo veáis. De aquí despejamos la A y nos sale 490,5 entre 200, 2,45 metros por segundo, porque la aceleración se mide en metros por segundo. Pues ya está. Bueno, ¿y si hubiera habido una fuerza de rozamiento? En cuarto esto no lo vamos a hacer con fuerza de rozamiento. En primero de bachillerato sí lo va a hacer. Lo va a hacer Nando igualito, pero con una fuerza de rozamiento. Esta no os va a decir que en vez de valer 0 vale 0,2. Lo único que habría que hacer era calcular la fuerza de rozamiento y restarla aquí, restarla en este sumatorio, restársela. Además de restar esto, restar la fuerza de rozamiento y ya está. Bueno, pues con esto, chicos, acabamos los problemas de dinámica. Por favor, decidme todas las dudas que tengáis, si queréis que haga alguno más. Y el examen, ya os digo, va a ser uno súper parecido a esto, ¿eh? Pues nada más. Muchas gracias por su atención, saludos virtuales y hasta el próximo día.